vamos a revisar algunos aspectos generales del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y su uso para el diseño de planes de alimentación. Debemos recordar que los alimentos se componen de lípidos, proteínas y carbohidratos principalmente. La proporción o cantidad de macronutrientes de los cuales se compone un alimento nos permitirá formar grupos de alimentos. Dependiendo de la cantidad de nutrientes que contengan, se van a clasificar según su composición y la fuente. Es importante aclarar que los grupos que se presentan en el plato no necesariamente coinciden con los grupos y subgrupos que se presentan en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. No se trata de que ahora una zanahoria se va a encontrar en el grupo de alimentos de origen animal. No se trata de eso, sino más bien que el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes clasifica y subclasifica los alimentos que se presentan en el plato del bien comer. Esto según, como comenté, de acuerdo a la proporción y las cantidades de macronutrientes y su combinación entre ellos. Ahora bien, vamos a comentar algunos antecedentes importantes sobre el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Los sistemas de alimentos equivalentes surgieron en Estados Unidos en los años 50 y básicamente eran listas de alimentos que se podían intercambiar uno entre otros y fueron diseñados para pacientes diabéticos. No fue sino hasta 1970 cuando se traduce este sistema americano de alimentos equivalentes y se trae a México. A finales de los años 80 se logra una adaptación de este sistema de alimentos equivalentes de Estados Unidos con alimentos mexicanos. Y en el año 2000 surge la primera edición del Sistema Americano de Alimentos Equivalentes, del Sistema Mexicano. En el 2014 surge la cuarta edición, que es con la que se va a trabajar en este curso. Los alimentos equivalentes debemos de comprender que son porciones o cantidades de alimentos cuyo aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en calidad y cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables. Los alimentos equivalentes están calculados con base en el peso neto de los alimentos sin cáscara, semillas, huesos y espinas y el peso de los alimentos conocidos. También es importante recalcar que los alimentos equivalentes se presentan en gramos, pero también en medidas caseras, como lo es una taza de 240 mililitros, así también como la cucharadita cafetera o cuchara sopera. También podemos encontrar algunos alimentos que se refieren en piezas o medias piezas. Vamos a poner algunos ejemplos sobre la equivalencia e intercambios. Supongamos que tengo una pieza de manzana. En el grupo de alimentos de frutas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, la porción que marca es una pieza. Si yo quisiera intercambiar esa manzana,
podría intercambiarla por alguna otra fruta. Si yo quisiera intercambiarla por un plátano, vería que la equivalencia de esa pieza de manzana es de media pieza de plátano. Pondré otro ejemplo. Si tengo una pieza de tortilla de maíz y quiero cambiarla por otro alimento, debo de buscar otro alimento que sea del mismo grupo e incluso subgrupo de alimentos, porque la tortilla de maíz está dentro del grupo de alimentos, cereales y tubérculos sin grasa. Entonces, esa pieza de tortilla podría intercambiarla, por ejemplo, por 1/3 de taza de avena cocida o bien una rebanada de pan de caja. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes cuarta edición nos va a proporcionar alimentos industrializados, selenio, el índice glicémico de los alimentos, como mencioné también, medidas caseras y también platillos. Algunas ventajas que se reconocen de trabajar con metodología de sistemas de alimentos equivalentes es que pueden facilitar el cálculo de dietas y disminuir el tiempo empleado para su cálculo. Permite también planificar la alimentación dando mayor variedad a la dieta. Ofrece las bases operativas para cambiar unos alimentos por otros dentro de cada grupo, con lo que se pueden diseñar dietas individualizadas y adaptadas a diferentes contextos culturales y socioeconómicos. Se sabe que simplifica la orientación alimentaria para los pacientes. Su aplicación solo requiere de medidas sencillas utilizadas comúnmente en la cocina, como lo comenté, la taza, la cuchara y la cucharadita. Cuando la persona hace suyo el sistema, disminuye la dependencia del nutriólogo. Los platillos equivalentes permiten el cálculo aproximado y simplificado de menús. Puede ser útil a la industria alimentaria para unificar el tamaño de las porciones. Sin embargo, también se reconoce que tiene desventajas. Una de ellas es que el sujeto que percibe o que recibe la información debe tener un nivel educativo suficiente para saberlo manejar, principalmente saber leer y escribir. Las listas de alimentos equivalentes cada vez también son más extensas y muchas veces su adaptación puede ser arbitraria. Se requiere de tiempo y material didáctico suficiente para que el orientador pueda ofrecer las enseñanzas de manera eficiente. Ahora bien, ya que usted tiene a la mano su sistema mexicano de equivalentes, le voy a pedir que observe la tabla 1, 2 y 3 detenidamente. En la tabla 3 debe observar las características que comparten los grupos y subgrupos de los alimentos. Le pido por favor que también revise cada grupo de alimentos, observe en qué grupo y subgrupo se encuentran los alimentos y de qué manera habitualmente usted y su familia consume esos grupos. Particularmente quiero que observe el tamaño o la cantidad referida de las porciones en el sistema, ya sea pieza, gramos, cucharadas o cucharaditas. Este es un ejercicio de observación que usted debe realizar en su casa, en su entorno, con los alimentos que lo rodean. Debemos recalcar que los planes de alimentación que vamos a aprender a diseñar en esta materia se refieren a una alimentación normal, es decir, que los pacientes no van a cursar por ningún tipo de patología.
También es importante considerar que los planes de alimentación, al estar prescritos para individuos, es decir, para personas, toda persona debe tener o tiene una dimensión biológica, psicológica y social, las cuales deben ser consideradas también para el diseño y planificación de estos planes. Bien, vamos a ver ahora algunas consideraciones para el diseño de los planes de alimentación. Primero que nada, vamos a recordar cuáles son los factores de Atwater para los macronutrientes. Para los carbohidratos, 1 gramo será igual a 4 kilocalorías, lo mismo que las proteínas. Los lípidos serán de 9 calorías por gramo y el alcohol de 7 calorías por gramo. También vamos a recordar que los carbohidratos tienen una recomendación de prescripción del 50 al 60% del valor calórico total, y de estos, menos del 10% se aconsejan que sean simples. Las proteínas pueden prescribirse del 10 a un 15% o incluso hasta el 20%, dependiendo de la adecuación cultural. Los lípidos deben ser del 20 al 30%, considerando que menos del 10% de estos deben provenir de grasas saturadas. Vamos a recordar el concepto de valor calórico total. Este se va a definir como la cantidad de calorías que son proporcionadas por un conjunto de alimentos ingeridos. El valor calórico total puede ser suficiente, es decir, que va a mantener el peso corporal, la salud y función, y debe ser idealmente igual o proporcional al valor energético total calculado a través de la fórmula. Esto para obtener un balance de energía cero. También puede darse el caso en donde el valor calórico total es insuficiente, aportando menor energía, proteínas, grasas o algún macronutriente. También puede ser excesivo, es decir, que la proporción de este sobrepasa a lo recomendado o a mi estimación de mi gasto energético total. La energía o valor calórico de la dieta se disminuye en las dietas hipocalóricas o se aumenta en las dietas hipercalóricas. Ahora bien, antes de comenzar con el tema de diseño de planes de alimentación, es importante que, como alumnos principiantes, consideremos varios puntos. El primero es que la habilidad de cálculo y diseño de planes de alimentación se irá desarrollando con la práctica, y entre más practique, mejor. Va a requerir revisar su SMAE y conocer este material, principalmente para saber qué alimentos se encuentran dentro de qué grupo y cada subgrupo. Esto le ayudará a la planificación, al diseño de su plan e incluso de su menú. Tanto la precisión como la exactitud de los cálculos es muy importante, pero siempre debe procurar entender las necesidades del paciente y los objetivos nutricionales de su cálculo. Para el diseño de planes de alimentación se requiere de un gran compromiso ético y de mucho profesionalismo. Siempre le comento a mis alumnos que existen actualmente muchas personas que prescriben planes de alimentación. Muchos de ellos ni siquiera son calculados o son culturalmente pertinentes, y también esto ha desprestigiado en mucho el cálculo dietético e incluso al nutriólogo. A veces lo clasifican como una persona que no personaliza sus planes, que no considera la pertinencia cultural
o las necesidades muy específicas de los pacientes. También no se vale inventarse las dietas. Por eso, la dietética y el cálculo dietético es de suma importancia. Debemos procurar ser meticulosos. El cálculo dietético es una competencia del nutriólogo y el diseño de planes de alimentación y su elaboración del menú deberían ser equiparadas a la receta médica, es decir, después de una meticulosa evaluación, debería de expresar para quién es, qué debe consumir, cuándo y cuánto. Para comenzar, se debe diseñar un cuadro dietosintético, es decir, una tabla que nos ayuda a entender cómo se van a distribuir las calorías que yo calculé a través de las fórmulas. En la primera columna vamos a encontrar los nutrimentos, en la segunda los porcentajes, y estos porcentajes se van a asignar de acuerdo al IDR que se van a considerar para el paciente, siempre dentro de los rangos de la ingesta diaria sugerida. En la tercera columna vamos a encontrar las calorías. Las calorías van a ser, por así decirlo, las que vamos a obtener de partir o de distribuir el gasto energético total obtenido por el cálculo de la fórmula, según el porcentaje asignado por el nutrimento a través de una regla de 3. Y finalmente, en la columna 4 tendremos los gramos. Vamos a dividir las calorías obtenidas por la regla de 3 entre el factor de Quater correspondiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que obtuvimos en una fórmula el gasto energético total de 1200 calorías. Esas 1200 calorías representan el 100%. Posteriormente, después del análisis y la evaluación de las actividades y preferencias del paciente, vemos que, o podemos prescribir que los hidratos de carbono pueden contribuir un 50%, las proteínas un 20% y los lípidos un 30%. Esta columna siempre debe de darme 100. Después, a través de una regla de 3, vamos a convertir ese porcentaje en calorías. Vamos a ver este ejemplo. Si 1200 es mi 100% y yo asigné 50% de carbohidratos, 50 por 1200 entre 100 me da 600 calorías. Esas 600 calorías es indispensable que yo las transforme a gramos de carbohidratos. Esto lo haré dividiendo 600 calorías entre 4 y así podré obtener 60 gramos. Esto debo realizarlo con cada macronutrimento. Recuerda que las grasas se deben de dividir entre 9. Le aconsejo que, con los resultados de los casos de su guía de práctica 1, practique el cálculo de sus cuadros dietosintéticos. La proporción de carbohidratos, proteínas y lípidos deben apegarse a las recomendaciones ya revisadas. Una vez que realice esta práctica, podremos pasar al siguiente paso. Le pido por favor nuevamente que observe detenidamente la tabla número 3 de su SMILE.
Observe que en la primera columna se encuentran los grupos de alimentos. En la segunda columna, algunos grupos de alimentos han sido divididos en subtipos, tales como cereales y tubérculos, se van a dividir en sin grasa y con grasa. Alimentos de origen animal también se dividirán o se subdividirán en de muy bajo aporte, moderado aporte y alto aporte de grasa. La leche tendrá una división parecida de acuerdo a la proporción de grasa que proporciona. Los aceites y grasas de acuerdo a la cantidad de proteína que se pueden encontrar. Y los azúcares también se van a subdividir en la cantidad de grasa que pueden aportar. Si vemos al pie de la tabla, podemos ver que con un rectángulo se marca el nutrimento que le permite clasificar al alimento y en un círculo el nutrimento que lo subclasificaría. Le pido que revise y que analice los siguientes puntos. Para comenzar a trabajar con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para diseñar planes de alimentación, requerimos observar y utilizar la tabla número 3. En este caso, para facilitar el cálculo, le voy a recomendar que ordene los grupos y subgrupos, iniciando por los alimentos de origen animal, los lácteos, leguminosas y verduras. En esta primera división que vamos a hacer, estamos colocando primeramente los alimentos que nos están proporcionando principalmente proteínas. Después, debemos añadir un espacio, el cual le vamos a llamar espacio de la suma parcial. Todo este ejercicio usted lo puede realizar de preferencia en una hoja de Excel. Como punto número 4, seguiremos con los grupos faltantes y después vamos a comenzar a prescribir el número de equivalentes o porciones que comprenderán el consumo del paciente. ¿Esto qué significa? Que yo, como nutriólogo, debo de prescribir el número de porciones o asignar el número de porciones o equivalentes para esta dieta. La asignación no necesariamente es arbitraria. Como comenté anteriormente, es muy importante conocer al paciente y sus necesidades. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un trabajo, digamos, no muy activo, mi prescripción probablemente de carbohidratos sea corta, entre un 55% o 50%. Otro ejemplo. Si mi plan de alimentación tiene como objetivo reducir la cantidad de grasas a consumir, no voy a comenzar a prescribir alimentos con alto aporte de grasa o leches enteras, sino optaré por los alimentos que contengan menos cantidad de grasa. Al final, debo de tener un total de la energía y de los gramos, y estos deben igualarse a los datos de distribución del cuadro dietosintético. Para lograrlo, debo hacer los ajustes necesarios en número de porciones y o grupos de alimentos necesarios hasta lograr el 100% o total. Algo que quiero recalcar es que cuando diseñamos un plan de alimentación no es necesario colocar un equivalente de cada grupo y cada subgrupo de alimentos.
A veces eso ni siquiera es práctico. Pondré un ejemplo. Imagínense que yo pongo o prescribo un equivalente de alimentos de origen animal de muy bajo, otro de bajo, otro de moderado y otro de alto en mi plan de alimentación. ¿Se imagina ese plan? Probablemente usted piense que eso va a ser muy variado, pero al momento de adquirir todos esos alimentos, le implicará un gasto mayor al paciente, pues deberá de comprar o conseguir de muchas variedades de ese grupo de alimentos. Probablemente haya pacientes que será su gusto, pero eso ya dependerá de cada paciente. Debemos de buscar la manera de prescribir nuestras porciones o equivalentes de la manera más práctica posible para los pacientes, siempre conociendo sus necesidades. Es importante recalcar que el margen de error o variación entre lo prescrito en el cuadro dietosintético y el resultado del total de energía y gramos debe ser no más del 5% inferior o no más del 5% superior. Vamos a explicar el porcentaje de adecuación. Este se va a calcular considerando el total obtenido de la distribución y en comparación con el cálculo del cuadro dietosintético a través de una regla de 3. Esto debe ser en energía y en gramos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en el cuadro dietosintético se calcularon o se estimaron 60 gramos de proteína. Pero los gramos de proteína de la suma total del cuadro SMAE es de 75 gramos. Entonces, debo hacer una regla de 3. Si los 60 gramos de proteína son mi 100% de prescripción, esos 75 gramos, ¿cuánto representarán? En este caso, esta regla de 3, cuando multiplico 75 por 100 entre 60, me da 125. Este valor se interpreta de la siguiente manera. El cálculo de proteínas está sobrepasado en un 25% a lo prescrito. Este porcentaje de adecuación, reitero, debe estar presente en la energía, en los gramos de proteína, gramos de lípidos y gramos de hidratos de carbono. Si el valor del porcentaje de adecuación fuera, por ejemplo, un 98%, el dato del cálculo que se consideraría adecuado, ya que está dentro del margen de error o variación de más o menos 5%. Anteriormente, todos estos procedimientos eran manuales, pero afortunadamente si tenemos conocimientos básicos de Excel, podemos automatizar nuestro cálculo, tanto de cuadro dietosintético como de la distribución de nuestro sistema mexicano de equivalentes. A continuación, verá un video tutorial de cómo puede realizar estas operaciones. Usted debe después de desarrollar su hoja de cálculo para automatizar estos procedimientos.